Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a presentar un informe sobre las comisiones que nos cobran los bancos cuando realizamos transacciones en los cajeros automáticos y en la ventanilla de las sucursales. Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, hoy con la presencia del economista Mario Rapoport. Quédese con nosotros tras el siguiente intervalo, vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Y aquí estamos con la presencia ya de Juan Cerruti, que nos está acompañando nuevamente en reemplazo de Santiago Chelala, que volverá dentro de unos meses. También está Yamila Escala, como siempre, y hoy también nos acompaña Miguel Cielonca para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Gracias por estar nuevamente aquí. Vamos rápidamente a las noticias que tenemos para hoy. Es justamente una semana en la que cayó una banda de delincuentes que simulaban accidentes de tránsito para quitarle dinero a las compañías de seguros. Yamila nos presenta esta información. Golpe a una banda de caranchos. Detuvieron a 2 abogados y a 3 rompehuesos que contrataban a personas de bajos recursos por entre 400 y 500 pesos para simular un accidente de tránsito, en el cual por esta plata se dejaban romper una parte del cuerpo y luego, generando con un auto de ellos también, o sea, producto parte de esta organización, generaban un accidente de tránsito y luego demandaban a las aseguradoras, generando juicios por valores no menores a $30.000. Una de las modalidades que operaba en Quilmes Verazategui y Florencio Varela, una investigación a cargo de la División de Casos Especiales de la provincia, y como les comentaba, un tipo de modalidad con la que operan este tipo de bandas. Un nuevo oficio, ¿no? De rompehuesos, ¿no? Exactamente. Ustedes vieron en la película Carancho de Ricardo Darín otro tipo de formas en las que actuaban estos personajes, donde también aparecieron en la tragedia de Once, bueno, y obviamente cada vez que sucede tragedias que involucran a muchas víctimas o en el día a día. Una operatoria que la gente desconoce. Este año habíamos comentado la existencia de un convenio entre el Ministerio de Salud bonaerense, el de Justicia y el Colegio de Abogados bonaerense. Esto sigue en pie, se está trabajando en la concientización interna primero de los ministerios, pero se insiste en la denuncia. Cuando se ve este tipo de accionar de abogados o directamente ya de las personas que hacen, que como decíamos, ¿no? El rompehueso, la necesidad de denunciarlo a los ministerios o al Colegio de Abogados. Veremos qué sucede, qué pasa en este tiempo con las campañas de concientización hacia la gente, pero eso es lo que pasó al menos esta semana en materia de delincuencia en la provincia. Bueno, un motivo de satisfacción, que atrapen a estos delincuentes que lucran con la necesidad de la gente y que cuyo accionar hacen que paguemos más el seguro, ¿no? Cuando contratamos nuestro seguro para el auto. Bueno, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a presentar un informe sobre las comisiones que nos cobran los bancos cuando realizamos transacciones en cajeros automáticos y en las ventanillas de las sucursales. Juan. Así es, Alejandro, vos sabés que salimos a hacer un relevamiento de cuáles son los costos que cobran los distintos bancos para las operaciones que en general realiza la gente día a día. Estos son extracciones, depósitos, consultas de saldos y sobre todo saber cuáles son los costos concretos cuando uno no es cliente del banco en cuestión. Tenemos una placa que, si la podemos ver, nos va a mostrar, por ejemplo, en el caso de las transacciones que se realizan en cajeros automáticos de una misma red, esto es Banelco o Link, tenemos, por ejemplo, el Banco Ciudad, que tiene un costo de 4 pesos con 50, el Provincia 6,50, el Nación 7 pesos con 30 centavos, el Credicop 7 pesos con 30 también, 7 pesos con 50 centavos el Galicia y el HSBC, y tenemos un poquito más caros el Patagonia con 8 pesos, el Macro 8 pesos con 50, el Francés con 9 pesos y el Santander Río con 9 pesos con 70. Son todos datos importantes a tener en cuenta, sobre todo, pero recordamos, estos son los costos que se cobran para estas operaciones cuando uno hace las transacciones dentro de una misma red, siempre que se trate no del banco del que uno es cliente, ¿no? Por eso, si uno tiene, digamos, el banco del que uno es cliente, es Banelco y uno hace
hace una operación en un cajero Banel con otra sucursal, ¿no? Exacto, exacto. Y un dato interesante también a tener en cuenta que solo hay dos bancos que cobran una transacción por ventanilla. En este caso es el Galicia, que cobra 6 pesos con 50, y el Patagonia, que cobra 10 pesos con 40. Tenemos también preparada otra placa que tiene que ver con los costos de los bancos en el caso de que uno realice transacciones en otra red. Por ejemplo, si uno tiene la red Banelco, porque el banco le dio la red Banelco, y va a operar a la red Link o viceversa, ¿no? En este caso, el Banco Ciudad tiene un costo de 5 pesos con 50, el Provincia 7 con 50, el Nación 8 con 50, al igual que el Credicop y que el Galicia. El HSBC está un poquito más arriba, 8 pesos con 70, el Francés 9 con 50, y después tenemos al Santander Río y al Patagonia con 10 pesos con 30 centavos y 10 pesos con 40 centavos, y por último el Banco Macro con 12 pesos. Alejandro, un dato a tener en cuenta, y es importante que cuando uno tiene una cuenta sueldo en determinado banco, si ese banco está adherido a una red, todas las operaciones que se hacen en esa red están exentas de estos costos por transacciones, ¿no? Muy bien, perfecto. Hay que estar advertidos de estos costos porque vemos, ¿no? El costo de cada operación individual no es significativo, pero si se acumulan, ¿no? Varias de estas operaciones a lo largo de un mes nos puede terminar saliendo más la suma de estas operaciones que lo que nos sale la cuenta que tenemos en la entidad, ¿eh? Así que información para tener en cuenta. Vamos a continuar ahora con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Una muy buena semana nuevamente para los mercados. Tras los anuncios de la semana pasada del Banco Central Europeo, tuvimos anuncios esperados y positivos, ¿no?, de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Claro, Alejandro, la principal noticia esperada para esta semana, que fue muy positiva, fue la divulgación por parte de la Reserva Federal de su programa de política monetaria para los próximos meses. En síntesis, ¿qué dijo Ben Bernanke, su presidente? Dijo, vamos por más. Lo que va a hacer es, va a continuar comprando títulos que están respaldados por hipotecas, va a comprar 40.000 millones de dólares por mes, y con eso el mensaje es doble, porque lo que le está diciendo al mercado es que va a mantener las tasas bajas, pero también asegura que el sector inmobiliario siga recuperándose, porque en la medida que la Reserva Federal compre títulos que están respaldados por hipotecas, está dando la señal de que se terminaron de momento la ejecución de garantías hipotecarias, ¿sí? Lógicamente, ¿no, Miguel? Esto tiene que ver con la preocupación, ¿no?, que existe en el gobierno norteamericano con los altos niveles de desempleo que todavía no persisten en esa economía y que comprometen, ¿no?, las posibilidades electorales del presidente Obama, ¿no?, ahora en noviembre. Así es. Fíjate que cuando pregunta la prensa ¿hasta cuándo va a durar esto?, la respuesta es esto es por tiempo indefinido. Lo vamos a hacer hasta que mejoren las cifras de desempleo. El desempleo en Estados Unidos está a niveles del 8%, y la Reserva Federal dijo, lo seguiremos haciendo hasta que mejore el empleo, hasta que sea notorio la mejora del empleo, y encima mantendremos las tasas de corto plazo en estos niveles, que son prácticamente cero, hasta mediados del 2015. Muy bien, perfecto. Con esta información nos vamos a un corte en instantes. Estamos nuevamente con ustedes. Momento de comenzar y a responder algunas de las consultas que nos han enviado a través de nuestros distintos medios, a través de los números telefónicos que como siempre estarán pasando por debajo de la pantalla, y también a través de nuestra página de Facebook. Recuerden que además de consultar por el estado de los bancos y de las compañías de seguros, también nos pueden hacer consultas relacionadas con cualquier tema que tenga que ver con su dinero. En particular, como hacemos siempre los martes, respondemos consultas relacionadas con el mercado de seguros y los distintos vericuetos que este mercado presenta. Vamos a responder ahora a las consultas sobre las entidades financieras. Por ejemplo, la consulta de Ariel sobre el estado del Banco Provincia. Sí, Alejandro, mira, el Banco Provincia tiene un patrimonio de 3.037 millones de pesos, ¿sí?, depósitos por 43.014 millones de pesos, y el resultado acumulado desde diciembre de 2011 a la fecha es de 272 millones de pesos. En este caso le asignamos una cara sonriente, teniendo en cuenta sobre todo los buenos resultados que ha presentado a lo largo de 2012 y que tiene el respaldo de la provincia de Buenos Aires atrás.
Muy bien, perfecto. También tenemos los llamados de Marta y Eduardo, en ambos casos para conocer la situación del Banco Columbia. En el caso del Banco Columbia tiene un patrimonio de 266 millones de pesos, depósitos por 1.856 millones de pesos y el resultado acumulado a junio de 2011 es de 49 millones de pesos. Le asignamos también una cara sonriente porque los indicadores están en línea con el promedio del mercado. Muy bien, perfecto. Continuamos con información de seguros. Y en la provincia de Catamarca se viene trabajando la formulación de un esquema que permita proveer a los productores agropecuarios con un seguro que los proteja contra los fenómenos climáticos. Yamila amplía esta información. Estamos hablando de una póliza que en principio cubriría todo lo que tiene que ver con granizo, pero haciendo foco en quién, en los pequeños productores. Y es por eso que el gobierno de Catamarca se contactó con Nación Seguros y están desarrollando un tipo de póliza a la que puedan acceder aquellos que nunca se terminan o que casi nunca se terminan cubriendo o accediendo a pólizas porque directamente tienen producciones de subsistencia familiares o de comercialización muy reducidas que no llegan ni siquiera a veces a adquirir la conciencia o la importancia de contratar un seguro de este tipo. Por su parte, Nación Seguros busca implementarlo o empezar a discutirlo con otras provincias y en tanto la provincia lo haría con este tipo de cobertura, como les comentaba, de granizo para los productores de vid, olivo, nogal y productos hortícolas en general. Ahora bien, se verá si se extiende a lo que es heladas y viento, pero esto no trata el tema de la sequía, lo que disparó este año todo lo que tiene que ver con el seguro obligatorio, toda la discusión que veremos cómo se define, tal vez con alguna novedad hacia el 21 de octubre. Lo cierto es que es un seguro más que seguramente llegará a algunos sectores que no tienen siempre la posibilidad ya desde lo que es el precio, ¿sí?, de este tipo de pólizas, pero veremos cómo funciona. ¿Y se espera, Yamila, extender esto a otras provincias también? Sí, como te comentaba, la aseguradora en sí, más allá de haberlo desarrollado a partir del contacto con el gobierno de Catamarca, tiene la idea de extenderlo. Veremos a qué acuerdo se llega, porque esto obviamente parte de una voluntad provincial importante, porque estamos hablando de precios que todavía no están definidos, pero que tienen que ser accesibles. Muy bien, perfecto. Seguimos con otro tema. El cepo cambiario provocó una fuerte caída en la venta de inmuebles en la Argentina a lo largo de este 2012, una caída que todavía no encuentra su piso. María Larrauri le preguntó al público qué espera, cuáles son sus expectativas en relación a este mercado para los próximos meses. Los controles para la compra de dólares han provocado una fuerte caída en la venta de inmuebles. Para revertir esta situación, los agentes inmobiliarios les vienen sugiriendo a los propietarios que realicen las operaciones en pesos. A partir de esto, Café Financiero le preguntó a la gente cuál es su opinión sobre la situación del mercado inmobiliario y qué cree que va a suceder con el mismo. Las operaciones deberían hacerse en pesos. Lo que pasa es que el mercado no, tanto los vendedores como sobre todo los que son vendedores de propiedades inmobiliarias quieren dólares. Y la gente que tiene que comprar no tiene dónde conseguir. El que tiene que poner las políticas de juego es el gobierno. Lo que pasa es que la gente desconfía de la actual situación, no sabe qué va a pasar de acá a 6 meses. ¿Qué va a suceder? La verdad que no lo sé, pero sí estaría bueno que vendan en pesos. Yo en particular no puedo comprar, así que por el tema del dólar además, ¿no? Pero sería bueno. Eso lo que tendría que tener un cierto control, tal vez restringido, es el tema del aumento de los inmuebles, ¿no? Vos compras una vivienda hoy y en 2 años vale 3 veces más. Entonces... No pasa solamente porque los agentes inmobiliarios acepten el pago en pesos. Pasa porque hay toda una estructura generada a nivel nacional que no está aceptando la realidad. Bueno, con relación a la especificación de los contratos inmobiliarios, creo que no va a funcionar. Por más que haya argumentos que se quieran dar desde el gobierno en favor de la especificación, creo que el peso no sirve como unidad de medida para medir el valor de los activos que tienen trascendencia económica en el país. Sin duda hay una amenaza muy fuerte por parte del Estado hacia todos aquellos que no se involucran con este tipo de intervencionismo, porque la verdad que es intervencionismo político sobre decisiones económicas que no dan, está probado que a lo largo de la historia nunca dieron resultados.
Muy bien, es un mercado que debe acomodarse al fuerte cimbronazo que le provocó el cepo cambiario. Habrá que esperar, ¿no?, que los precios de los inmuebles alcancen, ¿no?, un nuevo punto de equilibrio para que este mercado comience a reactivarse, ¿no? Sí, vos sabés, Alejandro, que el sector de la construcción fue el que más sufrió, ¿no?, las nuevas medidas, las limitaciones para la operación en dólares. Y me parece acá importante también tener en cuenta que ha sido el sector que ha liderado la desaceleración de la economía argentina en lo que va del año y sobre todo lo que está detrás de eso, ¿no?, que es un sector intensivo en manos de obra que genera muchos empleos de manera directa e indirecta, por lo cual me parece importante lo que vos decís, es decir, ver cuándo podemos llegar a este nuevo punto de equilibrio de manera tal que tengamos indicadores precisos de cierta reactivación en el sector. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a responder ahora a una última consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Jorge, que nos consultó sobre la situación de RSA, esta empresa presenta un activo de 935 millones de pesos, un pasivo por 789 millones, patrimonio 146 millones, 32 millones como resultado, primas 898 millones de pesos. Informa 1.835 juicios, con lo cual con indicadores que se condicen con lo del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Bueno, vamos a un corte. Al regreso vamos a analizar las principales noticias económicas de la semana, en esta ocasión con el economista Mario Rapoport. Y aquí estamos, ya con la presencia en la mesa del economista Mario Rapoport para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien. Gracias por venir. No, al contrario. Bueno, una semana en la que el gobierno envió el proyecto de presupuesto del año que viene al Congreso, un proyecto que proyecta un crecimiento de 4,5% para el 2013. Bueno, acerca de esto, Mario, quiero preguntarte, ¿no?, ¿cuál es tu opinión sobre esta proyección que se está incluyendo dentro del presupuesto? ¿Te parece optimista? ¿Te parece algo realizable? Bueno, no sé, la opinión de la CEPAL es de un 2,5%. Es decir, si ponemos ese techo y ese piso, podría ser algo más o menos realizable. Digamos, un 3%, una cosa de ese tipo, ¿no es cierto? Siempre se pone un poco más de proyección. Me parece que es una buena noticia, aunque sea el 2,5%. Recordemos que con la crisis del 2009 fue menos que eso, ¿no? Fue el único país que dio un resultado positivo, pero menor. De modo que no lo veo tan mal en ese sentido. De todas formas, bueno, uno espera, ¿no?, que como va a ser un año electoral, uno espera que el gobierno va a darle impulso, ¿no?, al gasto público para expandir la actividad. Eso puede justamente ayudar a alcanzar, ¿no?, este objetivo. Es probable que así sea. De todas maneras, no lo veo con malos ojos. Sigo pensando que hay que seguir impulsando la demanda, ¿no? Al contrario de lo que pasa en Europa, donde las políticas son de ajuste, ¿no? Incluso mucho más. Estaba justamente leyendo un pronunciamiento del presidente del Banco Central Europeo, de la Banca de Francia, del gobernador de la Banca de Francia, que decía que frente a esta situación la voluntad de autonomía de los estados europeos debe borrarse. O sea, están planteando directamente una situación en la cual o hacen lo que les dicen o chau, están liquidados, ¿no es cierto? Y hace poco leí también un pronunciamiento de uno de los el presidente de unas principales compañías de inversión chinas, que decía de que lo que estaba pasando en Europa era culpa de la indolencia, de la pereza de los europeos, que debían abandonar las leyes sociales que tenían. Me da la impresión de que esto parece ser una vuelta al capitalismo del siglo XIX. Mario, ¿y qué análisis hace de las medidas cambiarias que ha tomado el gobierno a lo largo de este año? Bueno, las medidas cambiarias que ha tomado el gobierno no son una novedad, son mucho más fuertes. Es decir, se estableció el control de cambio en 1931, el presidente Uriburu, un presidente totalmente conservador, con ideas liberales, aplicó el control de cambios, que era muy estricto. Había cinco formas de obtener divisas, ¿no? De acuerdo al tipo de bienes, más prescindibles o menos prescindibles. Aplicó un aumento de los aranceles también,
De modo que no es ninguna novedad en la Argentina. En otros momentos, si bien no se aplicaron controles de cambio, se aplicaron múltiples cambios. De modo que no es ninguna novedad. Esto no es tampoco el control de cambio por ahora. Por ahora no llamamos control de cambio. Algunos ¿no? economistas lo que dicen es que con esto se ataca la consecuencia y no la causa, digamos, que la causa habría que buscarla, por ejemplo, en la inflación y en un atraso cambiario, y con esto se está atacando la consecuencia. ¿Usted coincide con ese diagnóstico o no lo ve tan así? Yo no creo que haya un atraso cambiario, y yo creo que el peligro de una mega devaluación, como se plantea o como plantean algunos, es profundizar el proceso inflacionario, como ha ocurrido anteriormente. Hay que atacar las causas de la inflación, pero también tener en cuenta una cosa. Nosotros estamos hablando de inflación, ¿no es cierto? Una inflación de 2 dígitos. Normalmente todos aceptan que esa inflación está entre un 20 y un 25%. Es una inflación histórica en la Argentina, de las moderadas. La Argentina tuvo inflación, no hablemos del 3.000%, 2.000%, hablemos de inflación. La Argentina tuvo inflaciones normales del 100%, ¿no es cierto? 60%. Además hay que asociarla a las tasas de crecimiento. Por eso usted igual, Mario, cree que hay que enfrentar este problema inflacionario. Hay que enfrentarlo absolutamente, pero el problema inflacionario... El gobierno no parece asumirlo, ¿no? No, el problema inflacionario tiene varias patas. Una de las patas es el problema de la crisis mundial y el aumento del precio de los alimentos, que se traslada a la Argentina. Otra de las patas también es el tema de la oligopolización de ciertos sectores de la economía, y con una cadena de valores que también influye en aumentar el proceso inflacionario. Otra es una cultura inflacionaria que tienen los argentinos, que no existen en otros países, ¿no es cierto? Otra es la puja redistributiva de ingresos, es decir, no hay una sola causa de la inflación. Seguro. Hay distintas causas de la inflación, entonces hay que atacarlas pausadamente en cada uno de los lados que... Y hay que ver si el gobierno tiene la fuerza suficiente como para atacarlas, ese es otro tema, ¿cierto? Es decir, los actores económicos tienen que responder a esto. ¿Cuáles serían las consecuencias, ¿no?, de que el gobierno continúe, ¿no?, con esta tesitura de no enfrentar el problema inflacionario? No, yo no creo que el gobierno no esté preocupado por el problema inflacionario. Creo que está preocupado. El tema es justamente ver si tiene las fuerzas y condiciones suficientes como para afrontarlo. Esa es otra cosa, ¿no? Cuando se planteó el tema de las retenciones, de alguna manera las retenciones eran también, o tenían un efecto antiinflacionario, de parar el aumento del precio de los alimentos como consecuencia de las exportaciones agrícolas. Entonces, y ahí hubo un problema, ¿no es cierto?, que eso no se aceptó. Habría que hacer también una reforma tributaria en serio, que también quizás eso permitiría disminuir las retenciones y cambiarlo por ganancias, pero también es resistida. Es decir, la gente plantea no pagar impuestos. Es decir, un país en que no se paga impuestos no existe. Bueno. Es decir, el Estado cumple un rol fundamental en la vida de un país. Entonces, este es el problema. Muy bien, perfecto. Bueno, el análisis entonces, muchas gracias Mario por haber estado con nosotros. El análisis entonces del economista Mario Rapoport sobre los problemas de la Argentina, en particular el problema inflacionario, ¿no?, que está teniendo consecuencias sobre el tipo de cambio y genera, ¿no?, reclamos en un sector creciente de la sociedad, como hemos visto en la semana que ha pasado. Nos vamos entonces con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.